If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 138. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Hoy 7 de junio de 2023. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de vuestra ficha de negocio en Google, antes llamada Google My Business y ahora conocida como Google Business Profile. También hablamos de reseñas, de menciones, de enlaces, de cómo optimizar vuestra web, de inteligencia artificial y hoy vengo a hablaros de un nuevo procedimiento que ha salido para precisamente solicitar reseñas que te hayan desaparecido. Porque sí, a veces pasa y lo hemos comentado en algún que otro episodio. Pero no solamente eso, también quiero comentaros un estudio que ha salido donde nos indican, cuándo es el mejor momento para pedir las reseñas y también lo que vamos a ver es cómo Google ha actualizado los términos de servicio y a lo mejor hay alguna práctica para conseguir reseñas que no está permitida. De eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Así que empezamos. Pero antes recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de negocios locales. ¿Dónde? Pues tienes que ir a lauraalfonso.com/newsletter. De todas maneras te dejo enlace en las notas del programa por si así te es más cómodo. Y ahora sí vamos a entrar en materia. La semana pasada, en ese especial que os hice de inteligencia artificial, os comentaba las diferentes novedades que se estaban produciendo en la parte de SGE, que es el Search Generative Experience, es decir, el módulo que Google ha sacado para que las búsquedas sean a través de inteligencia artificial. Un módulo que veíamos que era bastante prominente. Bueno, pues en ese módulo se pueden hacer también búsquedas locales y de hecho también muestra el local pack. Esto lo que producía es que tuviéramos dos local packs, uno en la parte del módulo de inteligencia artificial y otro en la parte tradicional. Pero ese local pack que aparecía en el módulo de inteligencia artificial podía ser diferente del tradicional, tanto en el número de resultados que mostraba, que vimos incluso hasta 21 resultados, como en el detalle de los negocios que aparecían, porque no tenían por qué aparecer los mismos negocios. De hecho, es que no aparecen. Y por eso identificábamos que los factores de ranking que va a tener en cuenta el módulo de inteligencia artificial van a ser diferentes a los que se tienen en cuenta en el módulo tradicional. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, todavía estamos pendientes de saberlo a medida que hagamos experimentos una vez que ese módulo ya esté totalmente instaurado. Que de hecho, esta semana han aparecido noticias donde se veía una pequeña nota que decía que estaba en modo pruebas hasta diciembre de este año. Así que, a lo mejor para enero del 2024 ya podemos trabajar de forma natural con el módulo de inteligencia artificial. Pero a falta de conocer en detalle cuáles van a ser esos factores de ranking en la parte de inteligencia artificial, lo que sí que estamos viendo es que la parte de reseñas coge un papel importantísimo y de hecho aparecen bastante destacadas en el módulo de IA. Por eso el mantra que podemos destacar en el episodio de hoy es larga vida a las reseñas, pero no solamente por ser factor de ranking en la parte de SGE y en la parte tradicional, sino también por ser el factor de conversión. Porque ya sabemos que si ves un negocio que tiene un volumen interesante de reseñas y encima ese volumen tiene una buena valoración, estarás mucho más receptivo a ir.
Con todo esto, que no es nada nuevo y que ya hemos comentado en ocasiones anteriores, pues siempre hemos visto la importancia de pedir reseñas. Pero lo que no nos habíamos preguntado es ¿cuándo es el mejor momento? Bueno, pues según un estudio de la Universidad de Nevada en Las Vegas, de la que se ha hecho eco una consultora que se llama Near Media, especializada en todo tema de SEO local, nos dice que pedir las reseñas demasiado pronto puede ser contraproducente y además desanimar a los clientes. Totalmente inesperado, ¿verdad? La verdad que yo no me esperaba estos resultados. Bueno, el estudio identifica cómo pedir comentarios a los clientes demasiado pronto afecta no solo a la tasa de respuesta, sino a la valoración que te hacen, que no es tan alta como si llegases a esperar un poco más. Es decir, que a los ansiosos les penaliza. En el estudio se ve además cómo las reseñas que se hacen en el negocio sin ningún tipo de solicitud, es decir, que vienen de forma orgánica y de forma natural por parte del cliente, son bastante altas en el primer día y luego van cayendo a razón de un 12% a partir de día 1, día 2 y así hasta el día 5 que caen a razón de un 6%. Sin embargo, solicitando las reseñas, es decir, cuando es el propio negocio el que fuerza un poco a que el cliente deje ir las reseñas, vemos cómo las tasas de los clientes que dejan comentarios fueron bajas la primera semana. Sin embargo, suben de forma bastante destacada, concretamente a partir del día 9. ¿Y por qué se produce todo esto? Bueno, los investigadores creen en la hipótesis de que solicitar una reseña demasiado pronto desencadena una reacción negativa en el cliente y puede levantar suspicacias, porque además, dependiendo del producto, el cliente puede querer probarlo bien antes de dejar un comentario. Por ejemplo, si quieres valorar una cortadora de césped, pues que te lo pida el primer día, hombre, pues acabo de comprar la cortadora, voy a esperar al fin de semana a ver qué tal funciona. O a lo mejor no este fin de semana, a lo mejor el siguiente. Y por eso esperar un poco más tarde a solicitar la reseña parece ser que es recibida por parte del usuario como un recordatorio más amistoso y menos ansioso. Con este estudio, que además os dejo una gráfica donde se ve perfectamente los datos que os estoy comentando, nos salen una serie de recomendaciones claras a tener en cuenta. Por un lado, tener permiso del cliente para mandarle una petición de reseña en el momento de compra. Cuando le tienes ahí y está pagando, es el momento de decirle, oye, ¿te importa que en unos días te pregunte o te pida una reseña de este producto? Y entonces ahí ya, pues si te dirá que sí, pues perfecto, ya tienes vía libre y entonces no le sentará tan mal. Y luego, en segundo lugar, debes medir el comportamiento de tus clientes en tu sector, porque lógicamente no es lo mismo si estás vendiendo lo que es cortadoras de césped que si a lo mejor estás vendiendo un pinta uñas. Medir el comportamiento de tu sector es esencial. ¿Cuál es el tiempo medio que tardan en hacer una reseña de forma orgánica? ¿Cuánto tiempo tardan si se lo recuerdas tú? ¿Aumenta la tasa de respuestas y recordatorios en la primera semana frente a la segunda? ¿Varía en función de la categoría de producto que tienes? Bueno, con todo eso te podrás hacer una idea muchísimo mejor de cuándo es el momento óptimo de pedir una reseña a tus clientes. Con todo esto vemos que seguir pidiendo reseñas es bueno, es positivo para vuestro posicionamiento, pero quizá lo tienes que hacer de una manera más calmada y sosegada. Y con esto entro en el siguiente tema. Y además me hago eco de una práctica que ha llevado uno de mis clientes, donde le ha dicho a su recepcionista que por cada reseña que fuera consiguiendo le iba a dar 1 euro. Bueno, pues al final el recepcionista es que como si no hubiera un mañana, empezaron a subir las reseñas como la espuma. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que igual que aparecieron, desaparecieron. Para que os hagáis una idea, teníamos en 2 años y medio 46 reseñas y en un día conseguimos 10. Es que era un comportamiento totalmente anómalo. Y Google activó su inteligencia artificial. Y sí, esa inteligencia que activa a nivel de sus procesos internos. Y le extrañó un poco y lo que hizo fue pues que desaparecieran. Y es que eso lo venimos comentando desde hace unos cuantos meses con los diferentes review updates, donde en el momento en que Google identifica reseñas extrañas, potencialmente falsas, pues lo que hace es eliminarlas.
Y uno de esos desencadenantes es el de conseguir de forma abrupta un volumen de reseñas pues poco natural. Pero la cuestión es que en muchas ocasiones estas reseñas que desaparecen por la activación del algoritmo de inteligencia artificial, lo que hace es que desaparezcan reseñas totalmente legítimas, y esto ha desencadenado muchísimo malestar en los negocios locales, lógicamente. Y lo que ocurría es que si como empresa te ponías en contacto con el soporte de Google, te respondían que habías infringido los términos de servicio y que no se podía hacer nada. Sin embargo, ya si ibas al foro de ayuda de Google Business Profile, los expertos tenían la oportunidad de escalar estas quejas y si les daba suficiente información y detalles, podía conseguir que volvieran. Pero al final, bueno, como hubo mucho ruido, Google empezó a devolver bastantes reseñas, sobre todo las provenientes de local guides, pero no fue suficiente en muchos casos. Y por eso ahora Google ha implementado un proceso nuevo de revisión de reseñas desaparecidas. Entonces os dejo el enlace en las notas del programa y lo que te dice, os muestro también los pantallazos, es, oye, ¿en qué podemos ayudarte? Y aparece una nueva opción que se llama falta reseña. Bueno, pues tenéis que clicar ahí y ya ahí te da la opción de ponerse en contacto contigo a través de email, donde le puedes empezar a facilitar toda la información de los usuarios que te han dejado reseñas y cuáles son sus datos para conseguir que vuelvan. De todas maneras, ya os recuerdo que es interesante también que hagáis una copia de seguridad de vuestra ficha con toda la información, porque a lo mejor esto también les dé ayuda a Google para reponerla. Así que por ahí tenemos una muy buena noticia, pero no os olvidéis de que hay que seguir las reglas y los términos de servicio de Google, porque en este caso el buscador es implacable y te quita las reseñas, no solo las que considera ilegítimas, sino alguna más. Y dentro de estos términos de servicio quería comentaros también una novedad, porque Google te dice que sí, que puedes incentivar a tus empleados para que consigan reseñas, como el caso que os estaba comentando de mi cliente, que da €1 a la recepcionista por cada reseña que le consiga. Eso sí está permitido, pero lo que no puedes hacer es pagar a tus clientes para que las dejen. Eso también lo comentábamos y de hecho poníamos el ejemplo de, oye, un bar, pues no digas, venga, te invito a una caña si me dejas una reseña. Eso no está permitido, pero bueno, también es cierto que es un poquito complicado que si nadie deja ese comentario en la reseña de que te la estás dejando porque te han ofrecido una caña, ¿cómo se van a dar cuenta? Pero bueno, que no todo el mundo puede ofrecer en su negocio una caña para que le dejen las reseñas y entonces, bueno, pues los negocios empezamos a buscar ideas creativas para conseguir más reseñas. Y una de ellas no es pagar exactamente al cliente, sino indicarle cómo una determinada acción de él, es decir, el que te deje la reseña, conseguirá un efecto positivo en la sociedad. Por ejemplo, que por cada reseña que te den, pues vas a donar €1 pues, a una ONG o a una fundación de caridad o de carácter social. Bueno, pues eso no está permitido en los términos de servicio de Google y se considera una infracción, por lo que te podrían quitar la reseña. Así que no hagas ese tipo de publicidad porque te iría en contra. Esta es una estrategia que se ha llevado mucho en otro tipo de productos. Por ejemplo, las compresas Ausonia dice que por cada paquete que compres donan €1 a la investigación del cáncer de mama. Bueno, pues en ese caso es un buen reclamo y motivador para que elijas esa marca frente a otras. Pero en el caso de las reseñas, a Google ese tipo de iniciativas no les gusta, no le convencen y lo que puede hacer es penalizarte y quitarte no solamente esas reseñas que hayas podido conseguir por esa vía, sino las que hubieras conseguido anteriormente. Así que no merece la pena arriesgarse y vayamos consiguiendo las reseñas de forma natural. Y como hemos visto, a lo mejor empezar a solicitarlas a partir de la segunda semana. Y si lo habéis hecho y aún así os han desaparecido reseñas, ya sabéis el nuevo proceso para conseguir o solicitar que os las devuelvan. De todas maneras, para todo el tema de reseñas, recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis un curso súper completo con todo el tema de las reviews y comentarios de clientes, cómo conseguir más reseñas, cómo responder a los clientes, cómo reportar reseñas negativas que te hayan dejado, cómo identificar reseñas
falsas en tus competidores y cómo reportarlas, cómo ordenar las reseñas para que así te favorezcan, porque Google el orden difiere y no muchas veces muestra el que a ti te gustaría, cómo intentar trabajar para que el orden te favorezca. Bueno, pues de todo eso y mucho más hablamos en el curso de reseñas, que os dejo enlace en las notas del programa. De todas maneras está en lauraalfonso.com/cursos. Así que, como veis, el tema de las reseñas nuevamente está en boga. Es algo muy importante para vuestro negocio, para captar nuevos clientes, para que Google os muestre y para diferenciaros de la competencia. Así que nada, a ponerle foco. Ya hemos visto que es interesante solicitar las reseñas, pero a lo mejor no demostrar demasiada ansiedad, esperar a la segunda semana. También hemos visto qué términos de servicio se han actualizado y que no incentives las reseñas pagando de la manera que sea, aunque sea en especie, a los clientes. Y también hemos visto, que se ha actualizado un nuevo proceso para solicitar a Google que te devuelva reseñas que te han desaparecido. Así que, como veis, un monográfico que espero que os haya resultado clarificante y sobre todo útil, y que lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast y Amazon Music, y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa manera me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.